buenas tardes. Es un honor estar aquí con ustedes, es un honor el que me hayan invitado a participar en este foro empresarial, décimo foro empresarial de la MEX. Algún día una persona me dijo que si algún día me invitaban a hablar a algún lado era porque la gente pensaba que yo podía expresar algo que fuera de interés. Les quiero asegurar que no es esto lo que hago, son muy pocas las presentaciones que hago. Y en esta ocasión, por una presión muy fuerte de un grupo muy pequeñito de empresarios de aquí de Hermosillo, que nos oyeron presentar un proyecto de plan estratégico por allá a finales del año pasado, pues como que dice, nos obligaron a estar aquí con ustedes. Ustedes son un grupo muy selecto en México. Es un grupo de cierto nivel socioeconómico privilegiado, más que todo por el trabajo que han realizado en su vida, por la fortuna de haber tenido familias que les permitieran tener una educación superior, porque traen algo adentro de ustedes que los impulsa a emprender, los impulsa a hacer cosas que pocas gentes en nuestro país hacen. México es un país, por lo menos en los últimos 40 años, en los últimos 30 años, y como expresaba Jorge Vergara, la serie de evaluaciones y de fracasos del país han sido muy difíciles para el sector empresarial, y por lo tanto el país es muy ingrato. Es difícil. La gente como ustedes que se propone invertir y se arriesga y toma créditos y busca la manera de generar empleos, es muy maltratada en este país. Y no solamente las cuestiones económicas, sino el gobierno parece que está en contra del sector empresarial. Y para México, como un sindicato de empresarios, es una institución muy relevante para el desarrollo de nuestro país, pero algo que se está tratando, porque la realidad es que habiendo 50 millones de gente en algún nivel de pobreza, lo único que me hace pensar a mí es que hemos fracasado realmente como país, como personas, como familia, como empresarios, y que cuando pensamos que ya las cosas van a ir mejor, volvemos a tener ciertos fracasos. Yo viví aquí en Hermosillo por allá en los años 70, viví por varios muy bonito tiempo. Me agradó mucho vivir aquí. Mis hijos estaban pequeños. Es más, uno de mis hijos nació para allá en Juárez, pero cuando vivíamos aquí, o sea que vino aquí recién nacido. Pero me voy a permitir leer un documento que preparé especialmente para ustedes, y luego le voy a pasar la voz al señor Sergio Mesa, que viene conmigo de Juárez y que es el coordinador del Plan Estratégico de Juárez, es el director general del Plan Estratégico de Juárez. Él es el que trabaja en llevar el crédito, pero así es la vida. En los últimos 15 años me he dedicado a tratar de construir mejor calidad de vida para nuestra comunidad, específicamente en Ciudad Juárez. Y lo he hecho desde una plataforma no partidista. Ahorita en mi currículum se ve por ahí, yo fui panista durante casi 20 años.
Conocí a Vicente Fox, que viene ahora en la tarde. Tuve un trato muy personal con él porque él estuvo en Coca-Cola y yo también conocí de Coca-Cola y posteriormente en el PAN. Los primeros, pero de hace 15 años para acá, me di cuenta que la sociedad tiene que participar en el gobierno como sociedad. No es que la sociedad o los empresarios dejen de hacer lo que están haciendo para que se metan a políticos o a funcionarios. Lo importante es que todos como empresarios y demás dediquemos una cantidad importante de tiempo a exigir los derechos que nos pertenecen, de exigir un buen gobierno. Los primeros 8 años del plan estratégico lo hicimos juntando gente en Ciudad Juárez para hacer propuestas. Todo el plan estratégico era una gran propuesta para mejorar Ciudad Juárez y tuvimos mucho éxito. Participó el señor gobernador, participaron los alcaldes que iban pasando, inclusive son socios impulsores de este plan y todavía tenemos ahí registrado que el gobernador y el alcalde y también el rector de la Universidad de Ciudad Juárez deben de ser socios por estatutos en este proyecto. Pero luego que empezamos a ver que algunas cosas no caminaban en Ciudad Juárez y nos dimos cuenta que eran elementos porque nuestros propios socios en el plan tenían conflictos de interés. Estaban trabajando más con el gobierno que con la ciudad. Y empezamos a cambiar el objetivo del plan estratégico, y eso es de lo que va a hablar más que todo Sergio Mesa, de qué estamos haciendo, a qué nos dedicamos ahora. Estoy seguro que los comentarios que voy a hacer son los que mucha gente expresa en privado y son grandes preocupaciones, pero no es común hacerlos en público. Aunque en últimas fechas, en los últimos años, yo puedo decir los últimos 10, 15 años, se ha notado una apertura mayor en los medios de comunicación y algunos líderes se ven más inclinados a hablar de los temas políticos, sin que sean partidistas. El país seguirá con un nivel muy bajo de educación. Jorge Vergara también lo mencionó. Un nivel muy alto de corrupción. Y con más de 50 millones de ciudadanos, cada vez creciendo más ese nivel de pobreza, si el PRI no cambia. El poder del PRI impide el desarrollo del país. El PRI son los políticos, son grandes empresarios también, son sindicatos, son académicos, son institutos y colegios de profesionistas, son universidades, iglesias, los funcionarios públicos de toda la estructura del Estado, los burócratas y también medios de comunicación. Es una fuerza increíble. Y aunque cambien los partidos, hay en esos grupos siempre el trabajo hacia la estructura del país. Esta es su fuerza, ya sea desde el poder o fuera de él. Los demás partidos no tienen ni la fuerza ni la estructura que tiene el PRI y ya se adaptaron a las circunstancias del poder. Estoy hablando de lo que conozco en general del país y más que todo de Chihuahua, que es de donde vengo, Juárez. Sé que aquí hay una diferencia
pero creo que ustedes están aprendiendo apenas lo que es la alternancia, porque hace apenas no sé 4 años o más se eligió el primer gobernador de oposición, cuando en Baja California lo tenían desde el 88 con Ernesto Rufo y en Chihuahua con Francisco Barrio desde el 92. Entonces ustedes se están desarrollando en un ambiente nuevo político. Estos otros partidos, en su afán de lograr posiciones públicas, han aprendido y utilizado las mismas prácticas inmorales, manipuladoras e ilegales que siempre han criticado y que son características del PRI. Sé que generalizo y reconozco que existen muy valiosas excepciones. El PRI le ha fallado al país. El nivel de pobreza es suficiente medida para decir que ha fracasado el PRI en gobernar este país. No se puede decir que México ha sido un país exitoso. Hemos crecido en el Producto Interno Bruto increíblemente desde hace 20 años para acá. Pero no hemos sabido cómo reducir la pobreza. Y cada vez la distribución de la riqueza, de esa riqueza que se ha producido, se está quedando en muy pocas manos y la pobreza en términos netos sigue creciendo. Por eso el PRI le ha fallado al país, porque además el PRI es el que más ha gobernado. Tienen toda la vida gobernando, a excepción de 2 sexenios en la presidencia, pero aquí en Hermosillo, en Sonora, tienen apenas unos años con un gobernador de otro partido. El PRI ha estado aquí toda la vida. Todos los índices nacionales e internacionales ponen a México en un resbaladero. El Banco Mundial, Transparencia Internacional en cuestiones de transparencia y de corrupción, el World Economic Forum, la OSD, el Instituto Mexicano de Competitividad y otras organizaciones neutrales en México. México está en un resbaladero hacia un precipicio. Los riesgos son enormes y no aprendemos de las experiencias de otras sociedades. Pero el fondo del problema no es el PRI. El fondo del problema es una sociedad que tiene temor al cambio, que tiene temor a la autoridad. La autoridad en general puede ser muy violenta. Le tiene temor para exigir lo que por derecho le pertenece a la sociedad. La sociedad organizada y exigente es la única que puede convencer al PRI de los cambios que se requieren en este país. Y Coparmex, que ha tenido periodos muy gloriosos en su representación en el sector empresarial de México, ha tenido también algunas bajas. Pero Coparmex es muy importante en este sentido. Los problemas de México no son los que vemos aquí. La pobreza, el desorden urbano, la inseguridad, la deficiente infraestructura, la falta de competitividad, el pésimo y fracasado sistema de salud y de educación. Esos no son los problemas. Esos son consecuencias nada más de la falta de Estado de Derecho, de la corrupción
y de una ciudadanía previsible. El costo de la corrupción. ¿Por qué no hay más empresarios? ¿Por qué no hay más empresas? ¿Por qué no puede ser México este país tan riquísimo que es? Tiene todo, tiene tierras agrícolas, tiene tierras ganaderas, tiene 6,000 millas de litorales, tiene bosques, tiene una gente muy noble. Este país tan rico, ¿por qué no puede ser más parejo con la mitad de sus habitantes? La corrupción promueve políticas y reglamentos equivocados e inútiles. Todo se hace con un propósito que no es del desarrollo. Disminuye la productividad y desalienta la innovación. Aumenta los costos de hacer negocios, haciendo impuestos sobre los negocios, pagar una mordida, hacer algo. El poder sobrevivir para muchos empresarios es una necesidad. No lo puedo esconder. Disminuye los niveles de inversión. La corrupción genera desconfianza. La gente saca dinero del país, sobre todo cuando ve que el gobierno no hace lo que debe de hacer, y estamos viviendo en un periodo similar. La corrupción obstaculiza las reformas democráticas del mercado, quebranta el imperio de la ley. Si el gobierno, que es el que debe de poner el ejemplo y es el que tiene la fuerza de la autoridad, de las leyes y el dinero de todos nosotros, no funciona, entonces no estamos realmente en un país democrático. Quebrante el imperio de la ley. Aumenta la inestabilidad política. Hemos visto lo que ha estado pasando en el sur, en diferentes lugares, en Juárez, en los últimos años. Contribuye al alto índice de delincuencia y agrava la pobreza y la desigualdad. Todos ustedes que son empresarios no vivirían mejor y tendrían mejores empresas y mejores oportunidades en donde, no sé, 25 millones más de ciudadanos tuvieran dinero para comprar sus productos, para vivir con ustedes. ¿Cómo sería nuestro país? Unos cuantos mexicanos, unos cuantos, 25, 30 millones más de mexicanos que pudieran tener acceso a los productos, a la riqueza del país, al trabajo, a la distribución, a la educación. La educación es el peor fraude que se le ha hecho al mexicano, porque se le ha negado su futuro para siempre. El muchacho de 20, 25 años de edad que no tuvo la oportunidad de estudiar, o que tuvo una buena oportunidad, o que fue maltratado durante su vida de estudiante, su futuro ahí se acabó. Está perdido para ser productivo, para generar ideas, para tener una convivencia familiar en un mejor nivel. La falta de Estado de Derecho, dice, las decisiones y los manejos de lo público son poco o nada transparentes. Total corrupción. Eso es lo que yo estoy experimentando en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez. La ley es sometida a los intereses partidistas y económicos y de empresarios, y hay una total impunidad. Y además, el problema mayor, hay un desinterés ciudadano por la política no partidista, por el trabajo de los asuntos de la ciudad. Esto es lo que nosotros consideramos que sería un círculo virtuoso de desarrollo.
en donde los ciudadanos exigieran un buen gobierno, que hubiera un buen gobierno que motivara la participación y motivara el trabajo y motivara la inversión de los buenos ciudadanos, que sería mucho más. La realidad es que eso no sucede. Ni hay los ciudadanos que exigen un buen gobierno, ni hay el gobierno que motive a los ciudadanos. ¿Y quién debe de romper el círculo vicioso? Muchos me dicen el gobierno tiene la ley, tiene el dinero, tiene la fuerza, tiene la autoridad, tiene los policías, El gobierno no aplica la ley, el gobierno la utiliza para sí. Y para lo que les conviene, no hace nada. ¿Cuántos gobernadores conocemos de los que se han dado últimamente en los últimos años con problemas? Moreira, Veracruz, Aguirre ahora últimamente. Creo que aquí me platicaba que no hay mucha confianza de los buenos manejos del gobernador actual de Sonora. Y bueno, ya sé que es donde lo mueve. El gobernador de Chihuahua está ahorita demandado. Ganó de repente sacó 65 millones de pesos y se metió a otra gente, hicieron un banco y luego depositaron entradas y salidas de 8,000 millones de pesos en ese banco de ellos. Y no hay una autoridad en el Congreso, no hay una autoridad fiscal, no hay una autoridad de la Fiscalía que pueda hacer nada. Nadie, no se mueve nada. Y esa demanda está ante la PGR en México. No sabemos qué va a pasar. Esto es muy importante. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Esta es una declaración universal de derechos humanos, firmada también por nuestro país en sus relaciones con el resto del mundo. Y dice derechos, otra vez, quiero repetir eso. Los derechos que tenemos, nadie nos lo puede quitar, son nuestros ya, son para siempre, desde que nacimos hasta que llegamos. Nos los pueden sabotear, nos los pueden hacer nulos, pero el derecho lo seguimos teniendo. Y nada más depende de que nosotros queramos exigirlo. Y ante la ONU tenemos apoyo. Entonces nuestra propuesta es una participación política, cívica y ciudadana alternativa a los partidos. Porque la sociedad tiene que exigirles a los partidos, tiene que exigirle al gobierno, tiene que exigirle a la estructura política y de administración de nuestras comunidades. Si no, vamos a seguir teniendo un país pobre. Necesitamos crear una ciudadanía renovada, exigir que se garanticen los derechos humanos de todos, no nada más los míos. Tenemos que capacitarnos en nuestros derechos y nuestras responsabilidades y debemos vigilar que el gobierno cumpla con su deber. El plan estratégico de Juárez tiene como misión construir una ciudadanía responsable que participe en los asuntos públicos, proponiendo y exigiendo una mejor calidad de vida. Y la visión que tenemos es que para el 2018 nuestra ciudadanía en Ciudad Juárez realmente tenga una incidencia importante en las decisiones de la administración municipal. No nos hemos dedicado a vigilar ni al Congreso, ni al gobierno del Estado, ni a nadie más, al puro municipio, porque tenemos tantos problemas en Ciudad Juárez, y tanta falta de aceptación por los partidos políticos y por la administración municipal, que no podemos
más que hacer eso. Esto es lo que estamos proponiendo, una renovada ciudadanía, porque no vamos a crear una nueva ciudadanía, no vamos a cambiar estos mexicanos por otros, pero sí hay que renovarnos, una ciudadanía que esté formada, organizada, que estemos nosotros organizados todos, que seamos propositivos en nuestro quehacer, que seamos vigilantes, que seamos exigentes. Y todo esto tiene que estar integrado completamente, no puede haber una sin la otra. Y para esto hay una cosa que me gusta a mí comentar, que es que para que hagamos esto como ciudadanos, no podemos tener la cola puerca. Y eso sería el primer paso para todos nosotros como ciudadanos, el ver que podemos tener un rumbo honesto, limpio, para el desarrollo de nuestra sociedad. Ahora sí, Sergio.